Hola dudes, yo soy Lane. Si eres de habla hispana, probablemente has escuchado de fantasmas como La Llorona, La Planchada, quizás el hombre del sombrero, que no es más que la gente sombra a la que le gusta ir con estilo. Pero esos son los más básicos. Uno no se imagina que cualquier cosa puede ser una criatura paranormal. Cualquier cosa como una sombrilla que intenta lamerte la cara. ¿Qué tal una sandalia que camina? O las paredes de una casa a las que le salen ojos y comienzan a acosarte. La pura diversión. ¿Qué son estas cosas? ¿Son buenos? ¿Son malos? En este video te voy a decir todo eso. Pero antes, gracias a los miembros del canal que me permiten sobrevivir para seguir haciendo videos. Son geniales. Primero te contaré una historia, después te daré la explicación. Kay era un estudiante de unos 14 años. Se preocupaba por sus calificaciones y llevaba una vida relativamente normal. Aquel día había sido un tanto triste para ella. Una profesora la regañó por haberse ensuciado el uniforme. Sorpresivamente no la regresó a casa, pero sí la hizo sentirse realmente mal. Además de esto, escuchó cómo unos compañeros se burlaban de ella pensando que ésta no se daba cuenta. Para cuando terminaron las clases, la joven estaba muy decaída. Se había ido acompañada de una amiga suya, pero se separaron en cierto punto pues sus casas no estaban en la misma dirección. Para empeorar las cosas, comenzó a llover. Afortunadamente, Kay tenía un paraguas listo debido a que era época de lluvias. La chica caminaba lentamente con la mirada perdida. No había llorado, pero mientras avanzaba pensaba que quizás aquella lluvia era de cierta forma una representación de su tristeza. Pensamientos aleatorios que uno a veces tiene. Entonces, algo extraño ocurrió. Primero fue una risa. Ese sonido sacó a la joven de su propia mente y le hizo preguntarse, ¿qué fue eso? No había nadie ahí. Era un vecindario tranquilo, y más aún con ese clima. Kay siguió su camino, asumiendo que su mente la estaba engañando. Pero después de dar unos 10 pasos más, lo volvió a oír. La risa entrecortada, como si alguien estuviera aguantando una carcajada. Volteó hacia atrás, pero no vio a nadie. Buscó con la mirada a quien sea en esa estrecha calle, pero el sitio estaba vacío. Siguió caminando, pero ahora prestando muchísima atención a su entorno, tratando de descubrir a quien estuviera jugándole una broma. Lo que pasó después fue un tanto más sutil que una risa. La chica se dio cuenta que el paraguas se sentía raro, como si pesara más de un lado que de otro. Sin embargo, no le dio muchas vueltas a eso, pues estaba concentrada en escuchar ruidos extraños. Asumió que era el viento o la lluvia la que provocaba ese efecto. Pero entonces, ocurrió algo que no pudo ignorar. Sintió como algo le tocaba la cabeza y movía su cabello. La joven pegó un grito y se volteó enseguida, quitándose el paraguas en el mismo movimiento. No había nadie. Kay sostuvo el objeto enfrente suyo como si éste le brindara una especie de protección, pero fue aquí que notó algo extraño. Del objeto sobresalía algo. Era rosa y largo, casi como un enorme gusano. Al enderezar el paraguas, notó que de él salía lo que parecía una enorme lengua. Encima de esta, algo se abrió. Era como un párpado al despertar. Observó un viscoso y enorme ojo que la volteó a ver. La joven tiró el paraguas al suelo y salió corriendo de ahí. Llegó al final de la calle y se dio la vuelta en una intersección. Pero entonces se detuvo. Un miedo aún mayor llenó su mente. No podía regresar sin el paraguas. Kay era consciente que su madre se iba a enojar con ella por haber ensuciado su uniforme, pero iba a ser muchísimo peor si, además, le decía que perdió su paraguas. A pesar del terror que le produjo aquel objeto, la chica se disponía a volver por él. Retrocedió hasta la calle en donde lo dejó. Ahí estaba, en el suelo. A lo lejos no parecía tener ninguna característica especial, pero la chica estaba segura de lo que vio. Caminó hacia el paraguas, con el estómago revolviéndose con cada paso. No dejaba de mirarlo atentamente. Para su fortuna, el objeto se veía normal. Cuando llegó a confirmó que se trataba de un paraguas común y corriente. Le dio un toque con el pie para asegurarse, luego lo recogió. Volvió a casa pensando si había imaginado todo aquello. Esa noche, Kay dejó el paraguas en su cuarto, casi habiéndose olvidado de lo que pasó. Pero el terror no terminaría para la chica. Durante la noche, la joven escuchó ruidos, como si hubiera alguien más en su habitación. La oscuridad no dejaba ver mucho, aunque ella tampoco quería levantar demasiado la mirada de la cama para encontrarse con algo aterrador.
Kei no quería gritar para no molestar a sus padres, por lo que aguantó el miedo lo mejor que pudo. Entre estos ruidos, logró distinguir rasguños, como si alguien raspara el suelo con las uñas, pequeños choques, como si alguien dejara caer un objeto no muy grande en el piso, un ruido similar al que hace una dentadura cuando los dientes chocan contra sí mismos, y claro, aquellas risas de antes. Por mucho, estas fueron lo peor. Eran risas chillonas y efímeras. Ocurrían tan rápido que la dejaban pensando si realmente escuchó algo o solo lo imaginó. Kei no tenía dudas de que se trataba de aquel paraguas, aunque trataba de no aceptarlo. Intentaba distraerse pensando en cualquier cosa. Eventualmente, la chica se quedó dormida. Al día siguiente, apenas despertar, ocurrió algo que le heló la sangre a Kei. El paraguas en realidad estaba normal, se veía como cualquier otro, pero lo aterrador era que se lo encontró colocado en su cama, a la altura de sus pies. No era el lugar donde ella lo había dejado. Pasaron algunos días y cosas similares siguieron ocurriendo. Kei guardaba el paraguas en algún sitio solo para después encontrarlo en un lugar diferente. Durante la noche, la joven trataba de dormirse rápido, pues de lo contrario tenía sensaciones extrañas. Además de los ruidos, sentía que alguien o algo la estaba viendo de entre la oscuridad del cuarto. No le hacía nada aparentemente, pero la sensación de horror permanecía. Un día, a Kei se le ocurrió un plan. No estaba segura de lo que quería lograr con eso, pero resultó mejor de lo que esperaba. Antes de la hora de dormir, la chica se las arregló para esconder el paraguas en el cuarto de sus padres. En su mente de niña, se le ocurrió que si algo pasaba, sus papás sabrían qué hacer. El resultado fue interesante. Al día siguiente, la mamá de la chica habló con ella. Le preguntó dónde estaba su paraguas. Kei, tragando saliva y de forma muy inteligente, le respondió que lo había guardado en su cuarto, pero al día siguiente no apareció. La mamá, en vez de regañarla, le dijo con una expresión un poco nerviosa que le iban a comprar uno nuevo. No se volvió a hablar del tema. Kei asume que sus padres vieron o escucharon algo y decidieron tirar el objeto o algo parecido, aunque nunca se atrevió a revisar la basura para comprobarlo. No volvió a ver aquel paraguas. Fin de la historia. Japón tiene un registro extenso de leyendas urbanas, por eso hay tantos tipos diferentes de seres sobrenaturales, a tal punto que una sombrilla o una sandalia pueden ser criaturas de este tipo. Hoy en día se utiliza la palabra yokai para referirse a muchos seres y entidades sobrenaturales del folclore japonés. La palabra yokai se popularizó más o menos después del siglo XIX, o sea después de los 1800 más o menos, pero durante muchos años la gente les llamaba por su nombre específico, Panchito la sombrilla sonriente, o utilizando otras palabras que intentaran describir fenómenos que no se pueden explicar. Se utilizaban 3 palabras: Mononoke, como la princesa Mononoke, cuyo significado histórico era algo misterioso o un espíritu misterioso. Esta palabra hoy en día carece de un significado práctico, pero debido a la película algunos intentan adjudicarle otros significados que nada que ver. La segunda palabra que se utilizaba era bakemono, para referirse a un cambiaformas, o sea cualquier criatura u objeto que pueda cambiar de forma. La tercera palabra es tsukumogami, que se utiliza para objetos inanimados que cobran vida, y de estos nos vamos a enfocar en este video. Tsukumogami son un tipo de yokais, objetos chiflados que se mueven, se ríen, la mayoría de ellos hasta caminan. Prácticamente cualquier objeto puede convertirse en un Tsukumogami, pero deben cumplirse ciertas condiciones. No es tan sencillo. No pienses que toda tu casa se va a convertir de repente en un zoológico de objetos encantados. No estamos en La Bella y la Bestia. Se dice que cuando un objeto es lo suficientemente viejo, 100 años para ser precisos, estos se transforman en yokais. Lo cierto es que textos antiguos japoneses utilizan el número 100 o algo cercano a eso para referirse a una gran cantidad. No siempre debe ser 100 exactamente. Tenemos cosas como el Hyakumonogatari Kaidankai, también llamado la reunión de las 100 historias sobrenaturales. Como su nombre lo indica, la gente se reunía a contar historias de fantasmas. Aunque no tenían que ser 100 exactamente, estarían ahí todo el día. También están, por ejemplo, las leyendas del ejército de los 100 Onis. Los Onis son unos ogros horribles que solían atacar aldeas. En fin, el punto es que llegar a los 100 años de edad, más o menos, no es exacto. Es simplemente una creencia de que todos los seres u objetos, al tener mucho tiempo de existencia, adquieren propiedades espirituales. Después de que un objeto común y corriente ha alcanzado cierta edad sirviendo a la gente, este cobra vida, tomando esas formas que hemos visto representadas en dibujos.
El objeto debe estar más o menos intacto o al menos servir. Estos pueden adquirir extremidades, así como uno o varios ojos que les permitan ver. También se les suele representar con una larga lengua o simplemente una boca que a veces tiene dientes, pero muchas veces no. Entonces, ¿estos seres son buenos, malos o qué? Todo depende completamente de cómo haya sido tratado el objeto. Si alguien maltrata sus cosas, no les da los cuidados apropiados o simplemente los olvida, los objetos que logren transformarse en yokais en el mejor de los casos tratarán de asustar o molestar al dueño. En los casos más extremos, podrían lastimar a las personas. En este tipo de situaciones lo que se solía hacer era llamar a un sacerdote, podía ser budista, sintoísta o de cualquier creencia que estuviera presente en la época, para que hiciera un exorcismo o bendijera el objeto y así perdiera su energía espiritual o dejara en paz a la víctima. Cuando el objeto es tratado con cuidado e incluso con cierto aprecio, el ser se puede transformar en una especie de amigo, por llamarlo de alguna forma. Pero hay que dejar claro que la naturaleza de los yokais siempre es extraña y difícil de comprender. No podemos decir que sean buenos o malos porque simplemente son seres de comportamiento azaroso. Si los Tsukumogami son benevolentes, pueden comportarse como seres juguetones, en ocasiones traviesos. Les gusta jugar bromas inofensivas y moverse por la casa donde habitan. Debo aclarar que tampoco son mascotas, simplemente se tratan de seres con comportamientos y personalidad propia cuya existencia a veces podía incluso ser el producto de la casualidad. Se cree que muchos de estos seres comenzaron a manifestarse debido a ciertas costumbres de la gente. Muchos conservaban objetos en caso de que alguien más los pudiera necesitar, convirtiéndose en una práctica habitual heredar los objetos a la siguiente generación. Incluso si se deja de usar, un objeto guardado que continúa funcionando puede convertirse en yokai. Por el caso contrario, debido al surgimiento de estas leyendas, otras personas tenían la costumbre de deshacerse de los objetos antes de su aniversario número 100. Los Tsukumogami más comunes son paraguas, sandalias o lámparas, pero muchas leyendas también hablan de una diversidad de herramientas de trabajo que solían cobrar vida. También se han llegado a ver representados en platos, cazuelas, cepillos, un horno, botellas, tazas, recipientes para el té o diversas telas. Ahora veamos algunos de los Tsukumogami más interesantes. Mokumokuren. La traducción más o menos sería algo con muchos ojos. Este ser se manifiesta como un shoji con ojos. Los shoji son estas paredes de papel corredizas que se usan para separar las habitaciones en las casas japonesas. Estas, por ser del material que eran, podían dañarse fácilmente y requerir mantenimiento. Las leyendas cuentan que cuando un shoji era dañado y pasaba mucho tiempo sin recibir reparaciones, aparecían ojos que observaban las habitaciones y a las personas en ellas. Podían aparecer un par de ojos en una sección o a veces un solo ojo enorme. Se dice que este tipo de yokais es inofensivo pero muy aterrador. Solo imagínate un globo ocular apareciendo en tu pared. Lo que sí era peligroso de estos seres era la implicación de que si te los encontrabas probablemente había otros yokais cerca, ya que ver a estas criaturas es un indicio de una infestación de espíritus en el lugar. Se dice que pueden vigilar y avisar a otros yokais de lo que está ocurriendo en la casa. Shami Choro. Su traducción sería shamisen antiguo. Un shamisen es un tipo de laúd, un instrumento japonés de 3 cuerdas con una caja generalmente blanca y cuadrada. Era común que los instrumentos musicales se convirtieran en Tsukumogami debido a que, al ser objetos de un gran valor, fueran conservados por mucho tiempo. Estos instrumentos suelen convertirse en yokais muchas veces cuando se dejan de usar, ya sea porque el dueño muera o porque haya sido cambiado por otro instrumento. Normalmente, estos no suelen ser peligrosos ni agresivos. En realidad suelen demostrar tristeza, esperando a que llegue alguien que quiera volver a hacer música con ellos. Biwa Bokuboku. El nombre viene de un biwa antiguo que tenía ese mismo nombre. Un biwa es otro tipo de laúd japonés con 4 cuerdas que solía usarse para contar historias y recitar poemas. Este es un poco distinto del shami en cuanto a apariencia y actitud. Al transformarse en Tsukumogami, adquiere un cuerpo humano con ropas de sacerdote y un bastón. Para que un biwa se transforme en yokai, debe tener una muy buena construcción. Una vez que llega a una edad avanzada, suele hacer música consigo mismo por las calles pidiendo dinero. Karakasa Koso. Su traducción sería paraguas de papel, niño sacerdote. También se le llama kasa obake o karakasa obake. Son paraguas de estilo chino representados con un enorme ojo, una lengua larga y 1 o 2 piernas con las que se sostienen. Muchos de estos seres suelen ser juguetones, les gusta esconderse para luego sorprender a los humanos lamiéndoles el rostro, algo que puede ser muy perturbador para muchas personas si no están preparadas. Hay que tener cuidado, sin embargo, ya que hay seres de este tipo que han resultado ser más agresivos e incluso peligrosos.
A veces es difícil decir cuando uno de ellos está jugando una broma o realmente planea hacer daño. Oi no bakemono. La traducción sería tal cual monstruo mochila. Se decía que estos seres eran espíritus que poseían unas mochilas de madera que solían utilizarse antes. Se veían comúnmente en posadas y templos. Este Tsukumogami de hecho tiene una apariencia entre humana y pájaro. Del compartimento principal sobresale la cabeza de una persona con cabello negro muy largo y de la parte de abajo aparecen 2 patas de ave con 3 dedos. En su boca tiene una espada rota simulando un pico. Además, respiran fuego. Estos seres se les solían aparecer a los viajeros budistas que realizaban largas travesías, cargando con ellos objetos religiosos, así como sus ropas, vasijas y otras pertenencias. Narigama. La traducción de este podría verse como hervidor de agua o tetera llorando. También se le llamaba narikama o kamanari. Por obvias razones, solían encontrarse en las cocinas antiguas japonesas. Estos Tsukumogami aparecían en teteras de hierro o calderos que eran usados para preparar arroz. Tienen largas piernas y brazos y su cuerpo estaba cubierto con pelo, como si se tratase del pelaje de un animal. La tetera que lleva en su cabeza deja salir llamas. Esta tetera a veces es un casco y otras veces es su propia cabeza. Yatai. La traducción sería serpiente obi. Este tipo de yokais cobran vida a partir de la faja que se utiliza alrededor de los kimonos. La faja lleva el nombre de obi, adquiriendo una forma similar a una enorme víbora que ronda por las casas durante la noche. Su origen viene de una leyenda que asegura que si dejas la faja del kimono cerca de tu almohada, soñarás con serpientes. A diferencia de otros Tsukumogami, a esta criatura casi siempre se le suele representar como peligrosa. Se dice que durante la noche busca a hombres para estrangularlos mientras duermen. Hay muchos otros tipos de Tsukumogami, pero estos son los que me parecieron más interesantes. Si les gustan este tipo de videos, pueden decírmelo en los comentarios y así subiré más material como este. Yo soy Lane, nos vemos en otra. Recuerda que tengo redes sociales donde me puedes encontrar. Me ayudas mucho con tu like, suscripción y compartiendo el video.